Razones trigonométricas. Las razones trigonométricas que vamos a ver es el seno, coseno y tangente. Las razones trigonométricas se aplican exclusivamente a los triángulos rectángulos. Un triángulo recto es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Los lados del ángulo recto se llaman catetos. El lado más largo del triángulo que se opone al ángulo recto se llama hipotenusa. Con respecto a los lados, nosotros ya conocemos el teorema de Pitágoras que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Otra propiedad que tenemos que saber es que los ángulos agudos suman entre sí 90 grados, es decir, que son complementarios. En un triángulo recto, si elegimos este ángulo agudo alfa, con respecto a alfa, tenemos este lado adyacente a él que se llama cateto adyacente. El lado que se le opone se llama cateto opuesto y el lado más largo que se opone al ángulo recto siempre recibe el nombre de hipotenusa. Con estos lados podemos armar las fórmulas del seno, coseno y tangente. El seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si observamos acá las fórmulas escritas, vamos a ver que está subrayado en la fórmula del seno S, O, H. Si leemos de corrido, leemos SO. En el caso del coseno, C, A, H, es decir, K. En el caso de tangente, T, O, A, es decir, TOA. Por lo tanto, SO, K, TOA es una ayuda a memoria para recordar las fórmulas del seno, coseno y tangente. ¿Qué pasa si elegimos el otro ángulo agudo? El ángulo beta. Con respecto al ángulo beta, este es el cateto adyacente, el lado que es adyacente. El lado que se le opone es cateto opuesto y el lado más largo del triángulo siempre es hipotenusa. El seno de beta es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno de beta es cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Cuál es la altura de una antena si una persona que se encuentra a 250 metros de su base observa su punta con un ángulo de elevación de 22 grados? Acá tenemos el dibujo de la antena. Queremos saber la altura. Esta sería nuestra incógnita. Tenemos de información la distancia, que sería el cateto adyacente con respecto a este ángulo, que tenemos de información, que es el ángulo de elevación. Es decir, acá tenemos cateto adyacente y el ángulo de elevación como datos y la incógnita que es h. Si lo llevamos a un triángulo recto, este sería el ángulo alfa, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Con adyacente y opuesto vamos a utilizar la fórmula de tangente. La tangente de 22 grados va a ser igual al cateto opuesto, que es la incógnita h, sobre el cateto adyacente, que es la distancia de 250 metros. 250 lo pasamos al otro miembro multiplicando. Esta cuenta nos da 101 metros, es la altura de la antena. Siguiente ejemplo. ¿Cuál es el ángulo de elevación del Sol cuando un mástil de 24 metros proyecta una sombra de 16 metros? Muy bien, acá tenemos el dibujo del mástil, la sombra que se proyecta en el piso y el ángulo de elevación, que es nuestra incógnita. Entonces, con respecto al ángulo alfa, tenemos el lado que se opone, el cateto opuesto, que es 24 metros, el mástil, el cateto adyacente, que es la sombra, 16 metros. Con opuesto y adyacente, la razón trigonométrica que vamos a utilizar es tangente. La tangente del ángulo alfa es igual a 24 metros sobre 16. Recuerden que los metros acá se pueden simplificar. 24 sobre 16 nos da 1,5. Vamos a pasar la tangente como arco tangente de 1,5, que nos da 56 grados, 18 minutos, 36 segundos. Ahora bien, ¿cómo voy a usar la calculadora para averiguar el arco tangente de 1,5? De la siguiente manera. Vamos a apretar las teclas Shift
tan 1,5 igual, y en el visor nos va a aparecer este número decimal. A continuación vamos a apretar la tecla punto, minuto, minuto, que es la tecla de grados, minutos y segundos, y nos va a dar el resultado final del ángulo de elevación, que es 56 grados, 18 minutos, 36 segundos. Último ejemplo. Un helicóptero del ejército visualiza dos ciudades, hacia atrás con un ángulo de depresión de 34 grados y hacia adelante con un ángulo de depresión de 43 grados. Si el helicóptero se encuentra a 42 kilómetros de distancia con respecto a la ciudad 1 y a 34,4 kilómetros de distancia con la ciudad 2, desde su punto de observación visual, calcular la altura en la que vuela el helicóptero y la distancia entre ambas ciudades. Vamos a hacer un croquis de esta situación. Observamos acá el helicóptero, la persona que se encuentra dentro del helicóptero, si uno ve hacia adelante, lo vamos a ver en la línea del horizonte. Cuando baja la vista, este ángulo que determina se llama ángulo de depresión. El helicóptero, la persona que está dentro del helicóptero visualiza con un ángulo de depresión de 43 grados y a una distancia de 34,4 kilómetros visualiza la ciudad 2. Hacia atrás, con un ángulo de depresión de 34 grados, visualiza la ciudad 1 a una distancia de 42 kilómetros. Lo que tenemos que hacer a continuación es averiguar el valor de los ángulos de la base del triángulo. Ahora bien, la línea del horizonte y la base del triángulo se encuentran sobre rectas paralelas y esta transversal. Con las rectas paralelas y esta transversal vamos a usar las propiedades de ángulos congruentes, es decir, este ángulo, 43 grados, es igual a este otro ángulo por alternos internos entre paralelas. Lo mismo ocurre del otro lado. Estos dos ángulos son iguales por alternos internos entre paralelas y una transversal. Ahora bien, vamos a averiguar la altura del helicóptero. Al marcar acá en este triángulo la altura, observamos que se nos determinan dos triángulos rectos, dos triángulos rectángulos. Tenemos que elegir uno de estos dos, cualquiera de los dos. Por ejemplo, yo elegí este triángulo, que tiene la hipotenusa 34,4 kilómetros, el ángulo que es de 43 y el cateto opuesto a este ángulo es lo que yo quiero averiguar, que es h, la altura. Es decir, opuesto e hipotenusa. Opuesto e hipotenusa quiere decir que vamos a usar el seno. El seno de 43 grados es igual a h sobre 34,4 kilómetros. Pasamos los 34,4 kilómetros al otro miembro, resolvemos y nos da 23,5 kilómetros es la altura a la que va el helicóptero. Siguiente paso. Queremos averiguar la distancia total que hay desde la ciudad 1 a la ciudad 2. Para eso vamos a trabajar con los dos triángulos. El primer triángulo para averiguar la distancia 1 y el segundo triángulo para averiguar la distancia 2. Vamos a ver el primer triángulo. Tenemos de información con respecto a este ángulo, sé el cateto opuesto y sabemos la hipotenusa. Nuestra incógnita es el cateto adyacente. Cuando tenemos dos informaciones, quiere decir que tenemos dos caminos. Nosotros elegimos un camino, pero vamos a hacerlo los dos por las dudas. En el caso de elegir como primer camino el siguiente triángulo, acá tenemos el ángulo y elegimos de información la hipotenusa. La incógnita es el cateto adyacente. En el caso de elegir este camino, tenemos que trabajar con adyacente e hipotenusa. Adyacente e hipotenusa es el coseno del ángulo, que es igual al adyacente, que es la distancia, sobre la hipotenusa, que es 42. Pasamos los 42 al otro miembro, resolvemos y nos da 34,8 kilómetros. En el caso de elegir
el cateto opuesto como información y la incógnita, ya sabemos que es el cateto adyacente con respecto a este ángulo, entonces opuesto y adyacente es tangente. El opuesto es 23,5 sobre el adyacente, que es la distancia 1. Mucho cuidado acá cuando la incógnita se encuentra en el denominador. No tenemos un despeje directo como el anterior. Ahí los pasos son un poquito más largos. Es decir, primero pasamos la distancia, o sea, la incógnita que se encuentra en el denominador, la pasamos al otro miembro multiplicando. Recién ahora vamos a despejar la distancia. ¿De qué manera? Pasando la tangente, dividiendo al otro miembro. Al hacer esta cuenta nos da 34,8 kilómetros de distancia. Para el segundo triángulo, que tenemos que averiguar la distancia 2, también tenemos dos caminos. Hay que elegir uno. Por ejemplo, si optan por este camino, o sea, eligen como información la hipotenusa y de incógnita tenemos la distancia, con adyacente e hipotenusa tenemos el coseno. El coseno de 43 grados es igual a la distancia, porque es nuestra incógnita, la adyacente, sobre la hipotenusa, que es 34,4. Pasamos 34,4 al otro miembro, multiplicamos y nos da 25,2 kilómetros de distancia. En el caso de elegir como información el cateto opuesto al ángulo, ¿sí? Opuesto y adyacente, quiere decir que vamos a utilizar tangente. La tangente de 43 grados es igual al opuesto, que es 23,5, sobre el adyacente, que es nuestra incógnita de 2. Recuerden que cuando la incógnita se encuentra en el denominador, debemos pasarla al otro miembro primero multiplicando, y recién ahora estamos en condiciones de despejar a la variable incógnita. Por lo tanto, tangente lo pasamos al otro miembro dividiendo, realizamos las cuentas y nos da 25,2 kilómetros. Para saber la distancia total entre las dos ciudades tenemos que sumar la distancia 1 y la distancia 2 y nos da 60 kilómetros. Por lo tanto, el helicóptero vuela a 23,5 kilómetros de altura y las dos ciudades están a una distancia de 60 kilómetros entre sí.